Bueno, pues hoy nos concentramos, como ya lo dice el tema, para hablar de esto que es bastante complicado, bastante crudo, sin embargo, pues es un tema que se tiene que abordar. Hoy vamos a hablar del feminicidio desde una conceptualización jurídica y también una social, porque estamos viendo que realmente en México y en Latinoamérica pareciera que no existe un respeto hacia las mujeres. Pareciera que entre más leyes, más legislaciones, más la mujer intenta sobresalir, los números de feminicidio aumentan. Y eso es algo bastante preocupante, porque estamos hablando que de los 25 países con más feminicidios, 14 están en América Latina, entre los cuales claro que está México, Brasil, El Salvador, Honduras, Colombia. Estamos hablando de un continente extremadamente feminicida. Pero bueno, ahora vamos a empezar con un concepto de Diana Rousseau, quien fue una activista feminista y a quien puedo considerar de las más grandes feministas porque fue quien impulsó este movimiento, quien lo inició a grandes rasgos. Y bueno, ella nos define el feminicidio como dar muerte a una mujer por parte de un hombre por simples razones de odio, placer o una suposición de dominio sobre la mujer. Ella nos plantea que el feminicidio se da por hombres hacia las mujeres y por razones de género, de la mujer es mía, la mujer tiene que obedecer lo que yo pido, lo que yo hago, lo que yo expreso. Ella también nos habla de que existen pues, razones de odio y de placer, ¿sabe? De placer al tener a la mujer como subordinada, como vas a hacer lo que yo quiera, lo que yo ordene, y si yo dispongo de tu vida, tengo todo el derecho. Y bueno, pues este tema de feminicidio se aborda en el Código Penal Federal hasta el 2012. Y esto no te está hablando que antes del 2012 no hubiera feminicidios en México. No, claro que no, simplemente pues hasta ese año se le empezó a tomar una importancia pues realmente más grande, una importancia mayor. Y el Código Penal Federal te establece como feminicidio a quien prive de la vida a la mujer por razones de género. Entonces, dentro de esto, te establece varias fracciones que te dicen que las razones de género podrían ser el que la víctima presente signos de violencia sexual o de cualquier tipo de violencia, que se le haya infligido lesiones o mutilaciones, que exista antecedentes de cualquier tipo de relación con la víctima, bien del victimario con la víctima, que ya sea afectiva, laboral, escolar. Nos habla de que, claro, también una relación sentimental, de confianza o afectiva, ya saben, las parejas, comúnmente, que infelizmente también más adelante vamos a ver las estadísticas. O bueno, también que previos al asesinato se hayan establecido amenazas contra la víctima y que también la víctima haya sido incomunicada previo a la privación de la vida. Como ven, realmente el feminicidio es un tema bastante complejo que bueno, pues aquí en México se intenta regular. En el Código Penal del Estado de México también lo regulamos en el artículo 281. Y bueno, regula prácticamente y a grandes rasgos lo mismo que el federal. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de estadísticas que son súper importantes. Infelizmente no es algo que me agrade abordar, pero son importantes. Es importante el saber que en México a diario mueren 10 mujeres asesinadas, que infelizmente de 10 mujeres que son asesinadas o que sufren del feminicidio, 4 han sido asesinadas por su pareja sentimental. También vamos a hablar un poco que de ese porcentaje, el 60% ya sufría violencia previa. El 60% de esas mujeres ya habían sufrido violencia doméstica comúnmente, violencia física, violencia emocional. Hablando en estadísticas y hablando de violencia, porque podemos decir que infelizmente el feminicidio es el último recurso de la violencia hacia las mujeres. Ya es el último escalón de la violencia hacia las mujeres. Estamos hablando que de mujeres mayores de 15 años, al menos el 60% hemos sufrido de violencia física,
verbal, psicológica o de algún tipo, porque en nuestra sociedad es bastante común el andar en las calles y que las personas te chiflen, te coloquen ciertos apodos o ciertos adjetivos bastante humillantes. Es común, claro que sí, que en las parejas, más que en todos lados, puedo pensar yo, y por las estadísticas está más que claro, en parejas que sienten que son dueños de la mujer, parejas que te están hablando que no están bien desde el momento en el que se empieza a normalizar lo que ahorita entre los jóvenes llamamos las relaciones tóxicas, que mi novio es súper tóxico porque no me deja usar ese tipo de ropa, porque no me deja que tenga amigas o amigos, porque no me deja salir, porque estamos normalizando un tipo de violencia que más adelante va a ir avanzando, que si a un principio fue mi novio no me deja salir, mi novio no me deja tener amigos, ay, es muy celoso, pues después va a ser mi novio me gritó porque me vio saludando a alguien. Mi novio me golpeó, pero me lo merecía porque yo le hablé bien a alguien o le contesté cordialmente. Mi pareja me asesinó porque en un ataque de celos pensó que yo andaba con alguien más y me mató. Son anécdotas que pasan todos los días en México y en Latinoamérica y que infelizmente pues lo vemos a diario, ¿no? Como lo decía Russell, la suposición de dominio del hombre sobre la mujer. El yo puedo disponer de ti y de tu vida cuantas veces quiera. Bastante complejo y bueno, pues me gustaría abordar un poco temas de feminicidio en América Latina. Tengo personas que nos van a ayudar a entender un poco desde otras perspectivas de otros países, como es en Colombia, con el licenciado Diego, y en Brasil, igual con la maestra en Derecho y doctora en Derecho Penal, Renata, y ellos nos van a platicar un poco del contexto de América Latina, en particular de sus países, pero vamos, no es nada muy diferente a lo que está aconteciendo en México y no es nada de lo que no sepamos porque realmente estamos muy inmersos en este tipo de violencia. Desde un aspecto social podemos hablar que infelizmente, y parece absurdo, pero las grandes ciudades es en donde más se presentan estos feminicidios. ¿Por qué? Pues fácil, porque muchas veces en los lugares de a lo mejor pues que son un poco más pequeños, más alejados de las ciudades, podemos decir que las mujeres no tienen tantas oportunidades de salir, de conocer más allá y tienden a soportar lo que sea. Y muchas veces en las ciudades grandes, en donde se puede pensar que el número de educación, de cultura, de avances, pues es más favorable, hay más feminicidios y eso está comprobado. Entre las ciudades más feminicidas están, claro que sí, la Ciudad de México, Sao Paulo, El Salvador, Bogotá, ciudades grandes, ciudades capitales. Y esto porque en las ciudades grandes es muy común ver a las mujeres buscando sobresalir, buscando trabajar, buscando a lo mejor nuevas oportunidades para mejorar la vida. Y realmente las mujeres tenemos un potencial enorme en el que debemos de acreditar, en el que debemos de confiar y que infelizmente, y no entiendo si por razones culturales, que está más que claro que somos países machistas, que somos países en donde se nos enseñaron que el hombre no llora, que el hombre no puede ser el que limpia la casa, cómo un hombre va a cocinar, cómo un hombre va a peinar a las niñas, pero ni imaginarlo. Entonces llegas a una ciudad en donde a lo mejor tu esposa es tu jefa, o donde a lo mejor esta chica que con esfuerzo ha logrado un poco de más jerarquía que tú, o tiene más dinero, o tiene más cosas, no lo toleras. ¿Por qué? Porque la sociedad te ha impuesto a que la mujer es la que se queda en la casa, la mujer es la que hace lo que tú le ordenas. Entonces, cuando ves que una mujer no está haciendo lo que tú ordenas, sino tú tienes que hacer lo que ella te ordena,
o que a lo mejor la mujer está sobresaliendo y ya no se quiere quedar en su casa, ya no quiere tener hijos. Increíble, pero esas circunstancias a los hombres, a muchos hombres les pegan. No estamos generalizando, claro que no. Hay hombres maravillosos y entre ellos el licenciado con el que ahorita vamos a hablar, que tienen otra perspectiva completamente diferente. Sin embargo, está claro que muchos hombres se sienten mal de que una mujer pueda tener un poco más que ellos, de que una mujer no piense igual que ellos, que una mujer no haga lo que ellos les digan. Como que é ser mulher no Brasil? Infelizmente no Brasil a gente ainda tem alguns traços, né, do processo de formação nacional, um país ainda muito elitista, muito machista, muito marcado pelo patriarcado, lamentavelmente. Né? Isso a gente consegue perceber, a gente acabou de ter um processo eleitoral no Brasil, até mesmo pelos traços políticos, né? Um país com muitas mulheres, mas onde há uma subrepresentatividade feminina muito grande. Concordo. Mesma coisa no México. Agora eles estão fazendo. No Brasil, o feminicídio é tipo um delito ou é simplesmente o homicídio? Na verdade, embora o Brasil tenha o tipo penal do homicídio, né, tenha esse delito específico, a figura do feminicídio, ela vem encampada pela nossa legislação, não só com objetivo punitivo, mas também pedagógico, né? Na verdade, a gente tem uma legislação muito protetiva para as mulheres, que é a Lei Maria da Penha, que se ocupa, né, de uma série de institutos para tentar proteger a mulher, até no âmbito preventivo, né, que a gente está falando, não só no âmbito punitivo, é claro, mas essa legislação ela não surtiu o efeito desejado. Então, há pouco tempo, foi criado esse dispositivo, que é o feminicídio, né, que se ocupa exatamente de penalizar os homens, ou mesmo as suas companheiras, enfim, né, caso a vítima... Bueno, pues tratando más a fondo a lo mejor lo que se nos explica sobre la ley María da Peña, me puse a leer un poco para explicar a grandes rasgos lo que la doctora Renata nos quería compartir. La ley María da Peña surge cuando, claro, María, una mujer que trabajaba en el ámbito científico, médico-científico, recibe un balazo por parte de su pareja mientras ella dormía. ¿Qué pasa aquí entonces? Ella no muere, queda parapléjica, va ante las leyes de Brasil y pide que se le acuse a su pareja. Sin embargo, él hábilmente, y como lo sabemos aquí en México y en América Latina, bajo recursos de corrupción, logra salir. Tiempo después, este tipo intenta electrocutarla y nuevamente ella, en compañía de sus 3 hijas, decide volverlo a denunciar. Después de muchos años y de que Brasil nuevamente considera a este tipo inocente, ella se quiere ir a la Organización de los Estados Americanos a hacer su denuncia. Y fue hasta el 2006 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara responsable al gobierno de Brasil por no haber declarado culpable a este hombre, y entonces en respuesta y como medida de prevención se crea la Ley María da Peña, que te habla de una ley para proteger a las mujeres de la violencia doméstica y de toda aquella violencia que se ejerce en casa e infelizmente muchas veces por las parejas. Y aparte de abarcar pues la violencia doméstica y familiar en contra de las mujeres, también implementa políticas en donde pues se le va a proteger a las mujeres con cursos, con capacitaciones, con refugios, para pues todas aquellas mujeres que sufran violencia dentro de casa. Tem algumas outras leis. Agora, a senhora falou de a Lei Maria da Penha, não escutei bem. E se as leis que o país tem realmente funcionam ou não está dando resultado? Sim. Como eu disse, a Lei Maria da Penha, ela foi o pontapé inicial para esse olhar por parte do governo e da própria sociedade para a condição da mulher, né? Para a sua fraqueza, para a sua condição de vulnerabilidade.
Mas, apesar da existência da Lei Maria da Penha e da criação do delito de feminicídio no Brasil, os índices de violência doméstica contra a mulher só fazem aumentar. Principalmente em tempos de pandemia, em que a vítima acaba ficando sobremaneira, né, no espaço doméstico um tempo maior com o seu agressor. Lamentavelmente, o que a gente percebe é que a legislação por si só, ela não consegue atender, né, ao intuito de gerar igualdade e proteção para essas mulheres vítimas de violência doméstica. Claro, é bem complexo isso, né? A gente tem as leis, mas na realidade parece que não dá para conseguir o que elas realmente querem. Agora, a última coisa, eu falava com um cara da Colômbia, aí ele me falava que parece que quanto mais leis, mais apoio, mais movimento, sabe, feminista e coisas assim, parece que tem mais caras tentando lutar contra a mulher, como se a mulher fosse a má da história. O que você acha? Eu tenho a mesma percepção, mas aí eu já vou para o aspecto pedagógico. Como eu disse, a lei ela não funciona sozinha. Daí a necessidade de criação de políticas públicas, de programas educacionais, voltados mesmo para a educação, tanto das mulheres, mas obviamente dos próprios homens, para que possam perceber que a legislação em prol da mulher não visa atribuir a ela uma condição de superioridade, e sim de igualdade, para tentar exatamente compensar essas desigualdades, né? Enfim, todo esse processo histórico de violência que ela vem sofrendo desde o início do processo de formação do país. Então, eu acho que passa exatamente por isso. Não é só a legislação que vai resolver, eu acho que o que de fato vai mudar essa percepção das pessoas e dos próprios homens, né, os supostos agressores, é exatamente a conscientização, a educação para essa igualdade. Muito Si sucede una muerte, pues es una tragedia. Si son 4.000 mujeres muertas, se vuelve una estadística. Las personas como, no me va a tocar, no me va a hacer énfasis. Pues estoy tomando el pensamiento de un político socialista, un dictador socialista líder de la Unión Soviética, se llama Joseph Stalin, que él decía, una muerte es una tragedia, 1.000.000 de muertes simplemente es estadística. La gente no lo va a sentir tanto como a nivel de profundidad, pero son buenas a la hora de hacer los estudios, de analizar cómo se puede dar hasta un momento, son muy buenas, pero tienen como esa doble connotación respecto a cómo lo va a mirar la gente en sociedad. Bueno, en el 2015 se promulga la ley que tipifica el feminicidio como un delito completamente autónomo en el Código Penal, en el artículo 104A, el feminicidio, en honor a Rosa Elvira Celi. Es bastante importante que se hable de esto porque tuvo que suceder una tragedia supremamente fuerte. Ya habíamos estado hablando en conversaciones anteriores de que en México se legisló el feminicidio desde el año 2012. Se está hablando, o sea, 8 años atrás, lo que quiere decir que no es mucho, simplemente 3 años de diferencia. Lo que le pasó a Rosa Elvira Celi fue supremamente atroz. La mataron, o sea, la dejó moribunda, la empaló, la violó, le hizo cosas supremamente horribles. Al estar ya casi muriéndose, llamó a la policía, que también es un tema que analizaremos. Llamó a la policía y la policía no reaccionó en el tiempo que se necesitaba para salvar esa vida. Que no estoy diciendo que la Policía Nacional de mi país sea la culpable, de pronto hay muchos problemas, una ciudad como Bogotá es supremamente complicada, pero ahí nos damos cuenta que en cierta parte hay un vacío en cuanto a la forma de cómo se debe reaccionar ante estos delitos que cada vez van en aumento. Entonces es una ley que fue en honor a una tragedia supremamente triste que haya pasado eso a Rosa Elvira Celi, que Dios la tenga en su santa gloria. Y el texto lo analizaremos así porque tienes varios ítems, 6 ítems, y dice lo siguiente.
Quien causara la muerte de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses, lo que equivaldría de 21 a 46 años de prisión. Como te mencionaba anteriormente cuando hablamos, yo siento que el Congreso, cuando se elige lo del feminicidio, o sea, es como el punto de quiebre en la lucha contra los crímenes de violencia de género, contra los crímenes hacia la mujer colombiana y en todos los países de Latinoamérica, y me imagino que en México. Desde mi perspectiva, a la forma de cómo atacar el flagelo, las cosas buenas que tiene y por qué me parecen los más importantes en ciertos aspectos, porque hace énfasis en las generaciones, en las nuevas generaciones, en el futuro de la mujer en sí y cómo va a ser vista y cómo podemos atacar esto para que no siga sucediendo. Porque en el artículo 9 de la misma ley hace énfasis en la protección y en la asesoría de las mujeres. Si bien los delitos, como te decía antes, que estamos analizando durante el transcurso de nuestra reunión, los delitos no son denunciados. Muchas veces por miedo, porque la mujer, no sé, tiene que ir quizás desangrada o algo por estilo, como que créanme, es en serio lo que está pasando, estoy sufriendo violencia física, psicológica. Entonces exhorta a las entidades del Estado a que cumplan esa función e incentiven la denuncia, porque previo a estas situaciones, el desenlace es la fatalidad. Entonces, exhorta principalmente a la Defensoría del Pueblo de que acate las denuncias de las mujeres, brinde asesoría psicológica, que no tengan miedo. No todos los hombres son malos. Creo que es como el fin a lo que quiere llegar la ley. Claro, me gustaba mucho la analogía que hacías con el libro de García Márquez, en donde decías, ¿no? Pareciera que nuestro sistema de justicia busca una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Infelizmente, en donde tú ya sabes que la mujer es golpeada, pero a lo mejor el sistema de justicia tarda demasiado, en donde pues, dices, híjole, la mujer está en peligro, la mujer, si tú no atiendes la situación ahorita, la van a matar. Pasamos al artículo 10, donde la misma ley exhorta al Ministerio de Educación, que es donde te digo que también es un punto de quiebre respecto a lo que se tiene que hacer en la lucha del feminismo, contra el feminicidio en nuestros países, en el mundo entero, que es la educación generacional, el enfoque en los proyectos pedagógicos para educar en la educación primaria, básica y media a nuestros jóvenes, a las personas que vienen completamente. No estoy diciendo que las personas mayores no cometen este delito, no estoy diciendo que no se tengan que hacer jornadas en la televisión nacional y todo eso, donde todas las personas hagan más conscientes, pero sí hacer énfasis, como lo exponía antes, en las nuevas generaciones. Educamos al joven, al niño, para no castigar al hombre. Decir, los niños sí cocinan, los niños sí lloran, los niños sí expresan sus sentimientos, no está mal, los niños sí hacen labores en el hogar, todas esas cosas no están mal. Si una niña me dice no, es no. Si una niña tiene una idea y es mejor que la mía, tengo que aceptarlo. Puede que tenga mejores capacidades intelectuales que yo, lo tengo que aceptar, tengo que aprender, tengo que respetar. No que por ser hombre soy mejor, por ser hombre no hago cosas. Entonces, todas esas partes dentro del derecho y dentro de la sociología jurídica que también abarca el derecho a la hora de generar leyes, a la hora de implementar políticas criminales, se tienen que ver y analizar a profundidad. Entonces, me gusta. El Código Penal Federal establece que quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa. Asimismo, nos habla que además de estas sanciones descritas, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Si bien estamos hablando que el Código Penal Federal establece penas bastante largas para este delito,
que pudiéndolo manejar desde una perspectiva social puedes decir que son muchos años, también tenemos que analizar la parte de qué tanto los centros de reinserción y de readaptación social cumplen su objetivo. Porque a veces cabe la duda de si realmente las personas que ingresan a prisión cumplen el objetivo de formar mejores personas para que se puedan adaptar a una sociedad nuevamente y que no vuelvan a cometer estos delitos, se cumpla, o simplemente en nuestras cárceles se enseñan a cometer más y más delitos, porque también es una constante que nuestros centros no están cumpliendo con los objetivos principales de la readaptación y la reinserción social. Es un tema muy importante hablar sobre la pena que se le puede imponer al feminicidio, hablando de que ese delito puede ser uno de los más fuertes de nuestro Código Penal. En el sistema jurídico, pues en mi país, las teorías aplicadas son las teorías mixtas, en especial la teoría privacionista especial positiva. Creo que los autores que, en las teorías relativas, creo que un autor fundamental, si no estoy equivocado, creo que Beccaria, Roxin aboga por las teorías mixtas en cuanto a los doctrinantes que desarrollan estas teorías. Entonces, por las teorías mixtas, que es la teoría privacionista del delito ya te digo, en la versión especial positiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es necesaria las penas altas, como ya lo habíamos mencionado, y desde mi punto de vista, como te lo estaba explicando, y creo que estamos de acuerdo con respecto a eso, de ser esa coerción psicológica. No es lo que se quiere, porque en realidad no es lo que queremos en el futuro, es que de verdad no queremos ni que exista el delito del feminicidio, pero existe, y se tiene que hacer. Que nuestro sistema jurídico constitucional, y creo que lo hablamos, aboga por esta teoría privacionista especial, positiva, en la cual, si bien está de acuerdo con las penas altas, también aboga por la resocialización del delincuente. Ya cuando tuvimos la oportunidad de hablar, te dije que más aquí, mientras desarrollamos este punto de analizar el delito del feminicidio de la teoría de la pena, íbamos a llegar a un punto polémico. Como te decía, muchos de mis compañeros, personas del medio, también abogados, incluso se atreve a decirme que lo que estoy a punto de decirte puede ser una herejía en cuanto a nuestros tratados internacionales, constitución y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos en sí, en general. Pero las víctimas también tienen derechos humanos, también tienen derechos fundamentales, los cuales tienen que respetarse. Entonces, si bien abogan por la resocialización del delincuente, nuestra Corte Constitucional lo ha dicho en varias jurisprudencias, creo que se hace mención también en el artículo primero de nuestra Constitución, ese énfasis, el respeto por los derechos fundamentales de todas las personas de nuestro territorio, incluso los delincuentes. Los delincuentes que incluso cometan este delito tan atroz con mujeres que, como te digo, aquí estamos hablando de mujeres, estamos hablando de Rosalvira, una mujer mayor, pero también hay mujeres, como te digo, que son bebés dentro del género mujer, que abarco, porque necesito hacer énfasis a esto, que no hay edad respecto al delito, no la hay. Entonces, siento que la Corte Constitucional lo que quiere ser, el deber ser que intenta aplicar, es muy bueno, pero voy a decirlo de una forma un poco coloquial. Hay un dicho que dice mucho acá en Colombia. Estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca, como por decir un departamento acá. O sea, estamos por decir un estado allá, estamos en el estado de México, no estamos esta es la bandera de México, no es la bandera de Italia. En Italia asumirán las cosas desde el punto de vista europeo, en Suecia, en Suiza, las cosas allá me imagino que, no, yo me imagino las cárceles, Noruega,
que es un país que me llama mucho la atención. O sea, me imagino que el deber ser de las cosas como de pronto lo mirarán ellos, es muy bueno y debe aplicarse súper bien, porque, pero por ejemplo en Colombia el hacinamiento casi como del 1000%. En una celda pueden vivir hasta 30 presos, 40 presos. He escuchado de presos, denuncias de familiares de presos que duermen parados, se amarran. O sea, yo creo, siento que esa cárcel cumple todo, menos el fin de la resocialización del delincuente. Creo que cumple todo menos la resocialización. Las cárceles en muchos lugares de Latinoamérica son llamadas universidades del crimen, porque salen más malos, aprenden maña. Y hay un fenómeno también re fuerte que aumenta el resentimiento. Y es una realidad que me imagino que también puede suceder en México, que si tienes dinero, hasta un apartamento puedes tener dentro. Fíjate que no te comentaba ayer, pero aquí en México, Delicado. Entonces, yo sí abogo por las teorías mixtas. Pero, como te dije, la teoría privacionista especial, pero negativa, donde ya no se aboga por la resocialización del delincuente. Pero sí haría una distinción en ciertos delitos. Y este delito sería uno en los cuales tendría que aplicar esa teoría de la pena, que es la castración química. Esto, como te dije, es un punto de vista supremamente polémico a nivel constitucional, a nivel internacional, de tratados internacionales, los derechos humanos, toda esa cuestión, pero es una realidad y la estamos viendo en ambos países en cuanto al fin de lo que quiere lograr la pena, que es la resocialización del delincuente. En estos casos, la única forma de resocializar a un delincuente que haya cometido un crimen supremamente atroz, como el que podemos enumerar aquí, nos podemos pasar toda la noche, es por medio de la castración química. Suceso. Y los movimientos feministas que dan organización, dan lucha, dan visibilidad, incomodan, dicen, está pasando esto, tal. Muchas veces los tratan de desprestigiar, descontextualizar, por decirlo así, como lo que estábamos hablando incluso ayer, como que, ¿por qué queman? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué manchan las paredes? ¿Por qué cosas así? Sabiendo que tiene su nombre, su forma de actuar, que viene incluso desde la antigua Grecia, como te lo mencioné, incluso una compañera lo había tenido en cuenta. Y es bastante incluso chistoso porque en nuestros países la corrupción es un hecho. Se pierden millones de dólares, de pesos mexicanos, pesos colombianos, en la moneda que lo queramos poner. Se pierden billones, cantidades de dinero en corrupción y la gente se incomoda más porque me pintaste en la calle. Eso lo van a pagar con mis impuestos, que te están robando tus impuestos. Créeme que limpiar esta calle no es ni el 0,5% de que se lo roban en corrupción en nuestro país. Ese dinero que también puede servir para fortalecer la justicia en un... Pues si bien el tema del feminicidio es bastante complejo y no nos alcanzaría el tiempo para abordarlo porque tendríamos que abordar desde un contexto pues de cultura, un contexto cultural en donde estamos viendo una cultura machista desde tiempos memorables, en donde pues, como ya se comentaba, ¿no? Es muy común ver el dominio del hombre sobre la mujer. Es muy común ver en nuestras películas del cine de oro mexicano, inclusive en películas muy actuales, ¿no? Al hombre pegándole a la mujer y la mujer en respuesta dándole un beso, como si eso fuera lo más romántico del mundo. Desde un aspecto jurídico tenemos que hablar también de violencia, de la violencia que antecede un feminicidio. Es pues un tema bastante complejo que nos llevaríamos mucho tiempo de abordar. Sin embargo, pues es algo en el que debemos de tomar y prestar atención porque está pasando, es un tema en el que debemos de conocer. Es importante leer un poco más sobre la Convención de Belén du Pará, que es una
una convención que se crea con la finalidad de erradicar violencia contra las mujeres en América, firmado por la mayoría de los países de América Latina. En México tenemos también la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que nos puede proteger de muchas cosas, y como ya lo vimos, tenemos tipificado el feminicidio, tenemos también políticas interiores que nos intentan apoyar para erradicar este problema. Sin embargo, como lo decía ya la doctora Renata, es importante también ver que esto tiene que tener también un enfoque pedagógico. Tenemos que hablar de reculturizar a nuestros niños y a nuestros grandes, claro está. Sin embargo, pues si somos las nuevas generaciones, ir dándole un enfoque menos prejuicioso a la vida, en donde también el machismo, pues es decir que el hombre no llora y que el hombre tiene que mantener la casa. ¿Por qué no? Porque también desde ahí radica cierta violencia, porque desde ahí le estás dando el poder a alguien. Entonces tenemos que hablar desde un contexto impresionante de violencia, de cultura, que no va a tener de otra más que irse acabando con educación, con implementación de nuevas políticas, que aunque si bien podemos ver que muchas no están funcionando, porque nos estaba hablando el licenciado Diego, que hay muchísimas políticas en Colombia, la doctora Renata, que también en Brasil se están creando políticas interiores que ayuden a erradicar esta violencia y que no están funcionando como tal. Sí tenemos que hablar desde un aspecto pedagógico, el ir educando a nuestra sociedad para aprender, hasta nosotras mismas entre mujeres, a querernos y a respetarnos. Porque es increíble también el ver cómo entre mujeres violentamos a otras mujeres, cómo juzgamos a la mujer que es madre soltera, a la mujer que a lo mejor el propio esposo le pega y que no puede salir de ese matrimonio porque a lo mejor sabe que las vecinas le van a decir, ya es la mujer soltera, ya la dejaron. Hace falta erradicar muchos prejuicios que como sociedad tenemos. Hace falta implementar muchos sistemas de educación tanto para niños como para adultos. Y lo más importante, hace falta educarnos como mujeres y educar a los hombres por algo que se llama respeto, igualdad, equidad. Teniendo el respeto como principal valor, va a ser muy complicado que te sientas menos porque una mujer te está mandando. Va a ser muy complicado que pienses que una mujer es fácil porque se está arreglando. Va a ser más difícil pensar que la mujer quiere ser violada porque usaba falda corta. Hay que acabar con esos prejuicios y esos prejuicios se acaban con educación y con interés por estos temas, porque si no le damos el interés necesario, pues jamás vamos a concluir con estos temas. Si no nos interesa, si no le ponemos atención, si no queremos conocer más sobre esto, va a ser imposible.